noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a estar hablando con María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tema clave, Macri agrandado con promesas económicas importantes, ¿podrá cumplirlas? ¿Cómo juega la oposición frente a la nueva andanada del kirchnerismo que viene a sugerir que si quieren verdaderamente darle final al ciclo kirchnerista, que compitan con Cristina, lo que dijo Máximo Kirchner el fin de semana, y que en las últimas horas salieron a bancar los principales dirigentes del oficialismo? Y también la pregunta, ¿por qué Macri va a fondo, mirando algunas encuestas, contra Scioli y contra Massa? Considera que es dentro de la oposición el que más puede diferenciarse del gobierno nacional y aprovechar un poco los problemas económicos que tiene el gobierno, la pelea con los buitres, el dólar que hoy volvió a dispararse en el mercado paralelo. En un ratito vamos a hablarlo con María Eugenia Vidal. También está en nuestros estudios Miguel Kigel, economista, ex secretario de Financiamiento, así que vamos a hablar con él de todo lo que está pasando en la economía, y Claudio Lozano, el diputado nacional y economista de Unidad Popular. A ver, hoy Cristina, lo vas a ver en un ratito, estuvo en un acto hasta hace unos minutos en Formosa con Gildo Infran, tal vez uno de los gobernadores más cuestionados dentro de la opinión pública, el gobernador de Formosa, sempiterno, gobernador de Formosa, 19 añitos lleva en el cargo, y mira, después le dicen a Cristina que quiere eternizarse. Va a ser candidato igual en 2015. 19 años, es una de las dos provincias que siguen teniendo reelección. Una es Santa Cruz, la de Kirchner, Formosa es otra, y otra es Formosa. Bueno, 19 años en el cargo Gildo Infran, y va a ser candidato en el 2015, y Cristina estuvo al lado de Infran, en un discurso político en el cual muchos se preguntan si no le envió un mensaje a Scioli, a la interna dentro del oficialismo, a Massa, por haber estado en el oficialismo y haberse ido a la oposición, y a la Nata, que estuvo el domingo con Periodismo para Todos, con su programa, haciendo un informe sobre las deficiencias en las obras públicas que anuncia Gildo Infran, ¿no? Creo que había una escuela que no tenía paredes. Ahí está Cristina redoblando la apuesta hoy en Formosa. Muy cómoda se la vio también, muy contenta mientras hablaba Infran, porque bueno, recitaba un poco el manual del gobernador peronista que dijo: no se puede hoy ser peronista sin ser kirchnerista, y se le veía a la presidenta muy a gusto en esta visita, que hacía mucho que no iba a Formosa por distintos motivos, pero finalmente ahí se la vio. Por supuesto, Infran está lleno de denuncias de todo tipo, de organismos de derechos humanos, de represión a los pueblos originarios, huichis, los com, y pensaba, no, ahora que Cristina tiene que ir a ver al Papa, que lo recibió a Félix Díaz, entre tantos que recibió de la Comunidad de la Primavera. Bueno, me imagino que no van a hablar de ese tema, pero son dos caras distintas, dos versiones distintas de lo que ha sido Infran, ¿no? Pero vos fíjate cómo Cristina juega y pone las fichas donde puede ponerlas, ¿no? Porque una cosa es la Cámpora, la agrupación juvenil, que seguramente no le debe hacer mucha gracia Gildo Infran, de lo más tradicional del justicialismo, 19 años en el cargo, y Infran trata de construir con lo que le queda, es decir, con los gobernadores de lo más tradicional del peronismo, que estarán junto a Cristina hasta que Cristina no dé más, no firme más cheque, no pueda seguir de alguna manera digitando las provincias, aunque Infran dijo: no estamos acá por convicción, no estamos acá por interés, sino por convicción. Sí. Pero también con la Cámpora, es decir, Cristina tiene hoy en el armado político a Máximo de un lado, a Máximo Kirchner, y del otro lado a Gildo Infran. Y después desde el oficialismo los torean a los del Frente UNE y dicen: che, ¿por qué se juntan a algunos más de la derecha del radicalismo con los sectores de centroizquierda como Pino Solana? Digo, ¿qué otra contradicción que tenerlo a Gildo Infran de un lado, ¿no? Y a lo que le queda de los sectores progresistas del kirchnerismo, que es la Cámpora? Sí, recién en las redes sociales retuiteaban, por ejemplo, un mensaje de Luis Delía en su momento, cuando hubo una represión muy fuerte a los pueblos com y hubo muertos en el 2010. Decía: ¿quién la puso a la presidenta en cadena nacional con el genocida de Gildo Infran? Eso decía Luis Delía en el 2010, que fue un caso donde hubo muertes. Bueno, además, todas esas contradicciones internas del kirchnerismo se han ido saldando de alguna manera, y el kirchnerismo construye hoy con lo que puede.
para tratar de, sobre todo yo creo, más que perpetuarse en el poder, mantener el poder hasta agosto por lo menos del 2015 y si es posible hasta diciembre del 2015 mostrar cierta gobernabilidad. Y hablando de gobernabilidad, después vamos a volver al tema de Infran, lo que dijo. Hay algunas declaraciones tanto de Infran como de Cristina de hace minutos que nos están llegando de Formosa. Pero más allá del poder político, está pasando algo en la economía y eso se vive de alguna manera en lo que sucedió hoy con el dólar paralelo, que volvió a tocar 14 pesos con 70 centavos, un récord absoluto. 74% la brecha con el dólar oficial y siguió muy fuerte todo el proceso de dolarización de carteras. Obviamente los que pueden conseguir este dólar ahorro, que es el dólar oficial autorizado por la FIP más el 20% si lo llevan en billete, se tiran en palomita. Hay un boom de compras del dólar ahorro, porque mucha gente incluso compra este dólar a 10 pesitos y lo vende en la esquina a 14,50. Se hace 45% de diferencia en una operación. Y está muy fuerte este dólar fuga, que es un dólar que mueve muchísimo dinero, son 90, 100 millones de dólares por día, de compra de títulos públicos y acciones en la Argentina para liquidarlos en Nueva York y hacerse de los dólares. Y repuntó a 13,70 en el día de hoy, y esto impulsó también al dólar paralelo, que es a donde compran las pequeñas y medianas empresas que están en negro o pequeños ahorristas asustados. Pero los grandes inversores no están comprando este dólar negro, no creen que haya de comprar este dólar a 14 pesos en el paralelo del negro, sino que compran este dólar de fuga a través de títulos y acciones que en algunos casos venden y en otros casos conservan, apostando más al futuro. Bueno, ¿por qué el gobierno tiene que achicar de nuevo esta brecha? No puede ser que Argentina tenga un dólar oficial a 8,40 y un dólar paralelo a 14,70, 74% más caro, porque esto paraliza toda la economía. Esto nos lo contaba ayer Armando Pepe de la Cámara Inmobiliaria, paraliza las operaciones inmobiliarias, paraliza la liquidación de exportaciones, es decir, el que tiene los dólares no los suelta, porque los tiene que vender a este dólar, menos las retenciones, y dice, bueno, en algún momento van a ir hacia este dólar, que es lo que hizo siempre el gobierno. Siempre el dólar paralelo le estuvo marcando una punta y el dólar oficial fue corriendo de atrás. Entonces los que tienen dólares no lo sueltan y los que pueden comprar dólares al oficial, los importadores, los que compran dólar ahorro, se tiran en palomita a comprar el dólar oficial. Se desesperan por este dólar, que es un dólar cada vez más escaso, pero el Banco Central no lo vende y eso genera también más incertidumbre en el dólar paralelo. Pero sobre todo, esto incentiva no solamente que se corta la oferta de dólares, los que venden dólares en esta economía, es decir, los que tienen los dólares, que los únicos dólares que ingresan a esta economía son los dólares comerciales, las exportaciones menos las importaciones, los pagos que se hacen al exterior, sino también genera todo tipo de maniobras especulativas, es decir, todo tipo de curros con el dólar. Hay una transferencia de ingresos muy grande, de nuevo, a sectores que pueden acceder al dólar respecto a los sectores que no pueden acceder al dólar. Entonces, este dólar, aunque el gobierno diga que es un mercado pequeño, hay que ver, porque estamos diciendo que son mercados pequeños, pero en este dólar se pueden mover 10 millones de dólares por día. En este dólar ahorro, otros 10, 15, hasta 20 millones por día. En este dólar, 90 millones por día, es decir, o 100 millones. Todos están demandando dólares. Y lo que es la contracara, todos se van del peso, todos se fugan del peso. Entonces hay evidentemente una señal de alarma para el gobierno, que es cuál es la señal que tiene que dar la política económica para estabilizar la situación. Si no, con este menú de dólares y todos pensando en ver cómo se refugian en el dólar y se desprenden de los pesos, la economía va todavía a más recesión. Se profundiza sin duda la recesión. Otro de los datos que hoy estuvo circulando tiene que ver, bueno, con lo que les decía, el boom de dólar ahorro y sobre todo los 2 dólares. Fíjate, mostrame la placa anterior, por favor. Los 2 dólares. Cuando en la Argentina ocurre esto, que el dólar paralelo se va 45% en 9 meses de aumento y el dólar oficial aumenta 28%, bueno, 45% de aumento significa que el que compró dólares acá a 10 pesos, que para muchos parecía caro, hoy los puede vender acá y se hace 45% de ganancia. ¿Qué actividad en la Argentina da una rentabilidad semejante en 9 meses? Eso genera todo tipo de incentivos a la especulación financiera. Estamos hoy en una economía que es la timba financiera por excelencia. El gobierno que dice que quiere privilegiar a la economía real
está alentando, pero no es solamente este año, en los últimos 2 años y medio desde que se puso el cepo al dólar, está alentando la timba el curro financiero. Es decir, para que los empresarios, los 3 millones de argentinos que tienen capacidad de ahorro, no hay más en la Argentina, y que hoy van al dólar, estén pensando en cómo especulan y cómo se hacen unos mangos comprando y vendiendo dólares, en vez de estar pensando en apostar al peso, ahorrar en pesos, tomar un crédito, comprarse una casa y otras tantas cosas que ocurren en las economías normales. Vamos a hablar un ratito con María Eugenia Vidal de política, con Kigel y con Claudio Lozano de economía. Pero mira, antes este informe, todos contra todos en la política. Mauricio Macri salió con los tapones de punta contra Scioli y contra Massa. Mauricio Macri se siente que está en su mejor momento. Con la ayuda del kirchnerismo y del Frente Amplio UNEN, el jefe de gobierno porteño se ubicó en el centro de la escena. Después del triunfo de la semana pasada en Marco Juárez, el líder del PRO apura los acuerdos provinciales con la UCR. Macri no lo dice, pero quiere llegar a un entendimiento con un sector del radicalismo para que lo acompañen en la fórmula presidencial de 2015. Sin embargo, para lograr su objetivo, todavía le falta vencer la resistencia de presidenciables como Julio Cobos. Es un problema, porque mire, desde el 22 de abril que le estamos haciendo campaña gratis a Macri, ¿no? Porque nos la pasamos hablando de él. El expresidente de Boca cuenta con la ayuda inestimable del gobierno nacional, que lo elige como el perfecto opositor. La inflación se va a acabar en mi gobierno y no va a haber más impuesto a la ganancia para los trabajadores. Su promesa de bajar la inflación y el impuesto a las ganancias desde el primer día de un eventual gobierno macrista recibió una avalancha de críticas de la Casa Rosada. El líder del PRO ve con entusiasmo encuestas que ya lo dan en un triple empate con Sergio Massa y Daniel Scioli. Sin embargo, todavía le falta hacer pie en la provincia de Buenos Aires, donde en 2013 selló una alianza de corta duración con el Frente Renovador. ¿Podrá Macri entrar al balotaje sin abrirse camino en el distrito que concentra el 38% del padrón electoral? Bien, ya estamos con María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por invitarme. Bueno, a ver, Macri está agrandado. Vi algunas encuestas, las que están más cercanas a Macri lo muestran ahí en un lugar expectante, en segundo lugar. Hay otras que lo muestran tercero, pero muy cerquita de Massa y de Scioli. Pero está agrandado porque está proponiendo en un momento donde todos están criticando que el gobierno le da la maquinita para imprimir pesos y cubrir el déficit fiscal. Macri dice, yo les bajo el impuesto a las ganancias, yo les bajo las retenciones, es decir, baja de impuestos para todo y no dice de dónde va a sacar la plata para justamente no incurrir en el mismo problema que tiene el gobierno, que imprime pesos que valen cada vez menos, que se devalúan todo el tiempo. Bueno, yo lo veo seguido, lo veo a diario y la verdad que lo veo igual que siempre, no lo veo agrandado. Sí es cierto que ha crecido en las ¿Siempre encuestas. ¿Siempre estuvo agrandado? No, yo lo veo como siempre y no lo veo agrandado. Creo que creció en las encuestas, pero como me gusta que él diga siempre, no crece su figura, sino lo que crece es la idea de cambio, y esto tiene que ver, esto es lo que se refleja en las encuestas hoy, por eso el PRO está en un empate técnico, según muchas encuestadoras, con los otros dos candidatos a presidente. Y la verdad que lo que dice hoy en materia económica, lo de las retenciones, lo planteó hace varios meses ya. De hecho, le presentó una propuesta a la mesa de enlace, donde planteaba, y no fue el único candidato, la eliminación de las retenciones a todos los productos de economías regionales, a todos los cereales, con excepción de la soja, por su impacto fiscal, donde planteaba un 5% de reducción anual. Eso en gran parte, y está analizado por el equipo de economistas que tiene Mauricio, se devuelve con el aumento de la producción del campo sin retención, con lo cual vuelve vía otros impuestos, con lo cual está analizado y está definido cómo se va a hacer y de qué manera. Yo creo que él tiene un muy buen equipo de economistas hoy, uno de los mejores del país, donde está Carlos Melconian, donde está Rogelio Frigerio, donde está Hernán Lacunza, digo, gente que viene estudiando cómo hacer estas cosas y cómo implementarlas. Y lo de la inflación también hace mucho tiempo que lo dice. También fue uno de los primeros, ya de 2007 en adelante, en advertir que esto era un proceso que si no se hacía algo, se iba a agravar en el tiempo. Ahora, ¿Macri está apostando a cuanto peor mejor? Digamos, no. ¿Es el que más se beneficia de que la situación económica
empeore? Ni como ciudadano, ni como jefe de gobierno de la ciudad, donde si al país le va mal económicamente, a la ciudad también le va mal y va a bajar la recaudación en la ciudad, de la misma manera que está bajando la actividad en la ciudad. A nadie le puede ir bien si a la Argentina le va peor, pero mucho más si uno gobierna y tiene responsabilidad de gobierno, porque tiene que seguir los números todos los días, crece la demanda social. Definitivamente no es negocio para nadie, pero mucho menos para nosotros también, que estamos dando respuesta todos los días, que a la Argentina le vaya mal. ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes con Macri respecto a esto que ha planteado el kirchnerismo a partir del fin de semana, la idea de que la oposición tiene que competir con Cristina nuevamente si quiere darle un final al kirchnerismo? A mí me hace acordar, a lo mejor todos que tienen memoria de unos años atrás, cuando Menem decía que si no le daban la re estaba proscripto por la política. Acá hay una constitución y los mecanismos para reformar la constitución son claros, y en la última elección el número de diputados que el kirchnerismo sacó a nivel nacional no le permite plantear la reforma. Entonces, más allá de que el PRO está en contra de la reelección y de que un presidente ocupe ese lugar durante más de 2 periodos, hay una restricción legal clara, y en la Argentina que viene, por lo menos la que nosotros queremos, la ley tiene un valor y hay que respetarla. Después podemos dar todos los debates políticos que querramos. Por otro lado, a mí me parece que habla mal de un espacio político que no genere sucesores. Sin ir más lejos, Mauricio en la ciudad tiene un equipo y tiene más de un sucesor que puede ganar la elección. Creo que parte de la tarea cuando uno gobierna, si quiere que su proyecto continúe, es generar sucesores que sean capaces de ganar elecciones. ¿Por qué cree que Cristina justamente vuelve a tirar esto sobre la mesa, ¿no? La idea esta de tienen que competir conmigo. Hoy Gildo Fran también dijo, hay alguien que se despide muchas veces, que no quiere irse. La idea de que puede quedarse. Bueno, algo que obviamente es imposible porque no le dan los votos para que se quede. Me parece más propio de una discusión interna del kirchnerismo. Es una forma de disciplinar a la tropa propia. Creo que tiene que ver con eso, y también creo que tiene que ver, de vuelta, con estos 30 años de democracia donde algunas cosas hay que cambiar y que tienen que ver con esta imagen que tienen algunos líderes políticos de que se tienen que quedar para siempre. Aquel que gobierna como Ifrán 19 años, intendentes en el conurbano o en la provincia de Buenos Aires que gobiernan más de 20 años, digo, eso no le hace bien a nadie, ni al que gobierna ni a la gente que es gobernada. Uno tiene que tomar esto como parte de una etapa de su vida y después irse y dejar que se renueve y vengan otros. Ahí decíamos en el informe que Macri está haciendo un armado territorial más interesante del que tenía en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, sobre todo, donde por ahí con el radicalismo puede incluso darle la jubilación a De la Sota, al peronismo, pero la provincia de Buenos Aires, 40% del electorado del país. En la provincia también estamos creciendo. Macri no tiene, bueno, pero se han mostrado algunas encuestas que creo que las echó a rodar Scioli, donde Sergio Berni tiene más intención de voto que cualquiera de los candidatos del macrismo. No son las que nosotros tenemos, y la verdad que para hacer meses que yo empecé a caminar la provincia de Buenos Aires, de la provincia de la verdad que hemos crecido muchísimo, pero no solamente yo, digo, este lunes Mauricio estuvo presentando 4 candidatos a intendentes en el interior de la provincia, estamos presentando candidatos también en el conurbano. Digo, el macrismo sigue creciendo más allá de que aparezca o no aparezca en los diarios, y se van consolidando muchas figuras nuevas, que es nuestra apuesta. Nosotros creemos que con las mismas personas vamos a tener los mismos resultados, y que después de 25 años que han gobernado los mismos la provincia, se necesita un cambio. Mira, estuve en la cuenca del Salado, estuve en Saladillo recorriendo los campos inundados. La verdad que si uno recorre esas zonas, las zonas que han sido afectadas, más de 50 municipios en emergencia, nadie puede irse de ahí si no es abrumado, porque realmente se han perdido ganados, se han perdido cosechas enteras, ni siquiera se sabe cuándo se va a volver a sembrar porque el agua no bajó. Ese es el resultado de un plan de obras de la Cuenca del Salado que hace 3 años que debería estar terminado, porque se diseñó en el 99 y eran obras por 11 años. Las anunció este gobierno, las anunció el anterior, no se hicieron. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, y realmente se puede, así como en la ciudad se pudo, haciendo obras que no se hacían hace décadas, de la misma manera se puede en la provincia de Buenos Aires. El tema de la inseguridad, ¿no?, que con la metropolitana ha sido un caballito de batalla de Macri, ¿en qué queda, digamos? Porque el kirchnerismo con Berni le ocupó un espacio que tenía el propio macrismo, ¿no? Este espacio de tengo un hombre que quiere mano dura, que va al frente, digamos, entre Berni y Hugo Cucharida, digamos, al macrismo le han sacado algunas banderas de la lucha contra la inseguridad.
La responsabilidad de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, por ley, es del Gobierno Nacional. Nosotros hicimos una policía nueva, una policía de cero, para colaborar con la tarea que tenía que hacer el Gobierno Nacional, y si no, la alternativa que nos hemos cansado de plantearla en estos años es: dennos la Policía Federal y nos hacemos cargo de todo el problema. Mientras tanto, si no, vamos a tener una fuerza que todavía tiene 5.000 efectivos y que tiene que seguir creciendo. Ahora, yo no creo, Maxi, honestamente, que esto se resuelva por mostrarse duro o por mostrarse enojado contra el delito. Esto requiere de mucho trabajo, empezando por combatir el narcotráfico, porque no sirve que vayas a buscar al narcotraficante dentro de la villa si mientras tanto todas tus fronteras son un colador, porque además de eso tenés que combatir el lavado de dinero. Entonces le pedís a la gente que le haces un examen fiscal cada vez que tiene que salir del país para venderle $1.000, y después le decís a los demás que vengan a comprarse dines por millones de dólares sin explicar de dónde lo sacan. Entonces, lo que digo es, si vamos a hablar de seguridad, hablemos en serio, hagamos lo que tenemos que hacer en serio, trabajemos sobre la educación, porque si queremos una sociedad distinta dentro de 20 años, con generaciones que puedan conseguir trabajo con lo que aprendan en el secundario, tenemos que empezar hoy. Entonces, ese es el debate de fondo. Me hizo acordar con el tema del dólar y la fuerza de seguridad, la gendarmería en la City porteña. Pobre, los gendarmes lo mandan a tirarse en palomita a armarle una causa a un automovilista para desactivar las marchas de Lear, ¿no? De los que protestan por la fábrica Lear. Los mandan a gendarmería, a la City, que en realidad las cuevas financieras, si la FIP quisiera, si el gobierno quisiera, no es solamente ahora, la tenés que eliminar. Por lo menos, y los arbolitos que te están vendiendo a una cuadra, a media cuadra de la casa de gobierno. Pero no sé quién es el cráneo que el gobierno piensa que va a domesticar el dólar paralelo enviando gendarmería a la City porteña. En todo caso hay que enviarla cuando la cosa está tranquila, y ahí sí, pero de todos los días. De todos los días, no cuando el dólar paralelo sube, entonces envío la gendarmería. Diego Genu, una pregunta para María Eugenia Vidal. ¿Y por qué cree que creció un 70% de la población de las villas porteñas en los últimos 4 años, según los datos que dio a conocer La Nación la semana pasada? Viene creciendo desde hace bastantes más años, y yo creo que primero eso refleja un fracaso del modelo, del llamado modelo de inclusión que sucede en todo el país. Digo, la pobreza está creciendo en la Argentina, más allá de que el INDEC no lo quiera decir, y además de crecer la pobreza, tenemos un problema habitacional serio a nivel país, que en la Ciudad de Buenos Aires se agrava porque muchísima gente, por los problemas de las economías regionales, porque no hay un proyecto de país, vienen a buscar trabajo a la ciudad. Entonces eso genera presión sobre el suelo y genera presión sobre la vivienda. Digo, más allá de que este gobierno de la ciudad o cualquier otro haga sus mejores esfuerzos y sume mucha más vivienda, si no tiene un marco nacional donde no solamente se le dé posibilidades a aquel que no tiene recursos para tener una vivienda, sino también a aquel que puede pagar un crédito. Hoy alguien de clase media que gana un sueldo de 15.000 pesos o 20.000 pesos no puede pagar una cuota de un crédito hipotecario. Entonces, esto va a seguir creciendo en la medida que no se aborde en serio el tema de la pobreza a nivel nacional y que no se aborde en serio la problemática habitacional a nivel nacional. ¿El gobierno coincide con el gobierno nacional en la política de desalojar, como por ejemplo en el barrio Papa Francisco, que había 700 familias? No sé si fueron reubicadas todas, porque creo que todavía queda gente cortando la Avenida Cruz, familias que no fueron reubicadas, no sé, digo, no hay una coincidencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad en desalojar básicamente como principal política. El desalojo es una decisión judicial, ningún poder ejecutivo la puede tomar, ni el gobierno nacional ni el gobierno de la ciudad. Se hace cuando lo decide un juez. Y además este desalojo llegó después de 6 meses de sucesivas instancias de negociación que fracasaron, tratando justamente de evitar ese desalojo. Pero más allá de eso, era el desalojo de un terreno contaminado, donde de ninguna manera la justicia podía permitir que las familias se quedaran con sus hijos en un terreno que estaba contaminado. Con lo cual, fue una resolución judicial, desde mi punto de vista, acertada por la contaminación del terreno, además agravada porque había mafias en el lugar que le habían vendido lotes a la gente, que espero que terminen presos de una vez por todas. Ahora viene el juicio de la toma del Indoamericano, donde hay 2 personas identificadas que vendieron lotes a la gente. Espero que alguna vez también haya castigo en ese lugar. Y en cuanto a las familias, hay sobre el bulevar, del total de familias que fueron reubicadas, que fueron más de 1000 personas, quedaron 4 personas que no se quieren ir de allí, más allá de que hay un móvil en el lugar
todos los días de desarrollo social que los va a ofrecer reubicarse, ayudarlas a pagar un alquiler, hacerles una evaluación social en un refugio de la ciudad. Digo, hay un Estado, son 4 personas de un total más de 1000. Yo estuve ayer, día por día, chequeo el número de personas que hay en el lugar. Más allá que después hay un cerco policial y del otro lado va gente a apoyar a esas 4 personas. Pero las personas del total que estaban viviendo en el terreno y que quedaron son esas 4. Vidal, ¿ustedes van a aprobar el rascacielos ese que anunció Cristina, la isla de Marchi? Es poco serio que yo diga que lo vamos a aprobar o que no lo vamos a aprobar, porque ni siquiera hemos visto el proyecto, más allá de lo que la presidenta anunció en cadena nacional. ¿O va a ser parte de un toma y daca del kirchnerismo y el macrismo? Si ustedes aprueban el rascacielos y el kirchnerismo les da los votos para aprobar, no sé, el barrio privado ahí en la ex ciudad deportiva de La Boca. No, en principio ni siquiera hemos visto el proyecto. Es decir, toma y daca que se ha hecho en los últimos años en la legislatura porteña de negocios inmobiliarios. No, Maxi, no coincido con tu visión. De hecho, nosotros le aprobamos al kirchnerismo el procrear en la ciudad, porque pensábamos que era una buena cosa, digamos, y también nos parece una buena cosa que terrenos abandonados de la ciudad sean desarrollados desde el punto de vista inmobiliario, porque si no también sucede que terreno vacío, terreno que se usurpa, con lo cual creemos que a las tierras ferroviarias hay que darles un destino. Ahora, todavía ni lo vimos. Cuando lo veamos, lo vamos a ver de la misma manera que vimos los anteriores, y si tiene un criterio y si llega a ser bueno para la ciudad, lo vamos a evaluar y veremos si lo aprobamos o no. Hoy no hay herramientas serias para decir ni una cosa ni la otra. A ver, le invito a que miremos este tape en el cual habla Gildo Infran, que es el gobernador de Formosa, con Cristina hace minutos en Formosa, y la pregunta es: mensaje para la oposición, para Scioli, para la Nata, ¿para quién? Hay un dicho que dice: quien mucho se despide es porque poca ganas le tiene. Muchas gracias, señora presidenta. La apoyamos los formoseños, así como ve. Aquí no hay dobleces. Somos oficialistas. No somos oficialistas vergonzantes como algunos. No estamos mirando para dónde va a salir el sol, porque el sol está en este proyecto nacional, popular, plural, democrático y profundamente humanista y cristiano. Bueno, ahí estaba Gildo Infran, el polémico gobernador de Formosa. Mensaje para Scioli, evidente, no somos oficialistas vergonzantes, eso para Scioli. Sí, para el candidato, del oficialismo. Sí, contrasta un poco con la postura a veces de Scioli, que si bien le hace guiños, ¿no? Saludó el acto de la Cámpora el otro día a Scioli, pero bueno, Infran y otra liga de gobernadores sigue siendo lo más leal que tiene Cristina. No estamos aquí por interés, sino por convicción, dijo, bueno, para muchos que han pegado el salto a la oposición. Sí, y para muchos que para la fila de Sergio Massa y demás. Pensando incluso pegar el salto. Hubo una reunión hace poco con Scioli. La Nata le dijo que cómo van a poder construir 3 escuelas, ¿no? Eso fue lo que sí, la caja boba, habló de la caja boba. La caja boba con la televisión. Sí. Bueno, Cristina cierra filas con parte del peronismo, con la Cámpora. ¿Ustedes ven que de alguna manera está apostando a garantizar la gobernabilidad hasta diciembre del 2015? Yo creo que la gobernabilidad nadie la está atacando. Por lo menos de nuestro lado vamos a hacer hasta el último día, vamos a acompañar que se cumpla con la Constitución, vamos a estar siempre del lado de la paz social y vamos a estar siempre de que los mandatos se cumplan y como corresponde. Después, todo lo demás me parece que forma parte de la propia interna del kirchnerismo, que tendrán que ver ellos cómo la resuelven. A mí me parece que quien está en el kirchnerismo, sea vergonzante o no, y se tiene que hacer cargo, ¿no? De todo lo que el kirchnerismo bueno y malo ha hecho en estos años. Vidal, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a hablar un poquito de economía. Hoy el dólar a 14,70. En un ratito vamos a hablar de jubilaciones con Diego Bocio, con el titular del ANSES. Pero luces amarillas, anaranjadas en el tablero de la economía. El Gobierno Nacional presentó el proyecto de presupuesto 2015 en el Congreso y confirmó todos los pronósticos.
El jefe de gabinete, Jorge Kapitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, avisaron que la Casa Rosada volverá a los números truchos del INDEC y a las películas de ficción. Kicillof corrigió las estimaciones oficiales para 2014 y dijo que la inflación de este año será del 22%. Estamos estimando en este presupuesto un incremento del 22% anual. Con un índice que arrojó 18% en 8 meses. Para convertir su deseo en realidad, el aumento de precios no debería superar el 1% mensual hasta fin de año. En 2015 la inflación bajaría aún más y se ubicaría en el 15% anual. Pese a que en el último ejercicio del mandato de Cristina vencen 12.300 millones de dólares y a la baja del precio de la soja, el ministro prevé que el dólar no será un problema en la recta final hacia las elecciones. Cerrará 2014 a un promedio de 8,21 y en 2015 la cotización oficial no superará los 9 pesos con 45 centavos. Hay dos datos que son los más sorprendentes, aún dentro de la lógica festiva y optimista del gobierno. Según el funcionario preferido de la presidenta, el año próximo los ingresos del sector público crecerán un 28,1% y los gastos lo harán apenas un 13,2%. De cumplirse las estimaciones, la administración Kirchner encararía en el año electoral un profundo ajuste fiscal, con recortes de jubilaciones y subsidios. Las contradicciones del ministro se completan con el dato de crecimiento previsto para 2015, 2,8% contra el 0,5% que el gobierno dibuja para 2014. ¿Cómo hará la economía del año próximo para crecer casi 6 veces más que en 2014 con un ajuste fiscal como el que anuncia Kicillof en el presupuesto? Bien, ya estamos con Miguel Kigel, economista, ex secretario de Finanzas, y con Claudio Lozano, diputado y también economista. A ver, no debatamos mucho el presupuesto porque es todo un dibujo, digamos, cómo hará la economía y qué sé yo, no sé cómo hará el año que viene la economía, pero Kicillof hizo todo un dibujo, planteó un ajuste fiscal brutal porque la ley de administración financiera no le permitía presentar un presupuesto con déficit. Lo que sí me preocupa es el dato de 22% de la inflación de este año, que dice Kicillof va a dar el INDEC, 21,3% este año, que es un dato absurdo, porque si la inflación fuera del 21% y los salarios están creciendo al 30%, la jubilación al 30%, esta economía debería estar con un boom de consumo nuevamente, volando y demás. Y además no deberían estar tan descontentos los sindicalistas que no quieren 30, sino que quieren 35 y demás, porque piensan que la inflación es más cerca del 40%. Ahora, el gobierno, que había hecho toda una agenda, entre ellas cambiar los índices de precio y demás, parece que vuelve a sus orígenes. Entre otras cosas, volviendo a truchar la inflación. Dice que la inflación este año va a ser 21,3%, lo cual evidentemente es una truchada, si no, no tendríamos los problemas que tenemos hoy. ¿Cómo sigue la película, digamos, ¿no? Porque, por otro lado, hay señales financieras que son luces amarillas en el tablero. Hoy el dólar a 14,70, no vamos a entrar en la discusión de nuevo si el dólar paralelo es importante o no. Ya nos dimos cuenta todos que es importante, y el propio Moreno se dio cuenta en su momento que influye en el resto de la economía. Bueno, ¿qué hace el gobierno para bajar el dólar paralelo, para no volver a devaluar? ¿Qué debiera hacer en los próximos días? Bueno, en este momento no está haciendo nada. Lo que está haciendo es viendo cómo el dólar se está escapando, está viendo, digamos, sigue emitiendo dinero, digamos, todos los días porque el déficit fiscal es muy alto. Y la verdad que la receta tradicional para frenar el dólar blue o el dólar paralelo es restringir la cantidad de dinero y subir la tasa de interés. El gobierno, el Banco Central viene bajando tasa de interés, hizo medio una desprolijidad porque un día la bajó, después la volvió a subir, con lo cual manda señales confusas al mercado. Pero lo cierto es que desde que subió la tasa de interés a principio de año, la inflación se escapó 10 puntos. O sea, el año pasado la inflación cerró más o menos con 28% anual, este año está cerca del 40% anual. Y la tasa de interés está más o menos alrededor del 21-22%, que es como empezó el año. Con lo cual, digamos, es difícil que pueda controlar el dólar con este tipo de política. Si no remunerás, no premiás al que se queda en peso. Le está dando la señal, andate al dólar que subió 40% el dólar paralelo en un año. Exactamente, no hay ningún atractivo para estar en peso. Como bien mostraste vos hoy en tu gráfico, el que compró dólares paralelo a principio de año ganó un 45%. El que está en pesos saca apenas un 21%. Entonces, la gente tiene eso en la memoria, digamos, y sabe que a la larga, digamos, el que compró dólares no se equivocó. Independientemente de que si se compra 14.70 suena un poquito alto, pero por ahí la semana que viene está más alto, no sabemos, ¿no?
Ahora, Claudio Lozano, subir la tasa de interés, que es un instrumento, digamos, ¿no? Como una herramienta y demás, te puede servir en el corto plazo, no te sirve más adelante, porque va a tener que seguir subiendo si no recuperas la confianza, y además te genera más recesión, que es lo que estamos viviendo hoy. Sí, diría, uno, el presupuesto es contradictorio incluso con el discurso que hizo el ministro. El ministro dijo, estamos en una situación de contracción mundial, consecuentemente para que no caiga el nivel de actividad económica y que suba, necesitamos sostener la demanda interna y para eso necesitamos política fiscal. Decir eso implicaría no reducir el déficit, sino mantenerlo. El resultado que presenta el presupuesto es ajuste de gasto y ahorro fiscal. Pero por eso no quiero discutir eso, porque es una cuestión total. Hasta el propio Kicillof lo sabe. Segundo punto, me parece que estamos en presencia de un gobierno que tomó una hoja de ruta. Yo creo que es la hoja de ruta que originalmente había planteado Vudú y que no había llevado adelante. Que tenía que ver con poner en marcha un ajuste de carácter recesivo al tiempo que se buscaba resolver el frente externo e ir a buscar financiamiento al sistema financiero internacional. El caso Griesa truncó eso y estamos con un gobierno que está tratando de ver cómo hace para compensar los efectos de la recesión que él mismo generó. Y la verdad que lo que hoy uno ve es que es un gobierno sin norte, no hay un norte claro. El gobierno no termina de irse del ajuste ortodoxo y al mismo tiempo trata de meter algunos paliativos. Si no hay ningún rumbo concreto. Y respecto a lo que vos planteabas, yo creo que realmente si se quisiera, hoy hay terreno para subir la tasa de interés pasiva, achicar el spread de los bancos y que no impacte tanto en términos de tasa activa. La verdad que en ese sentido se ha trabajado pagarle poco. Más al que tiene un depósito a plazo fijo, los bancos y están cobrarle llenos. menos al que toma un crédito. Exactamente. Si vos hicieras eso, estarías en condiciones de frenar parte de la demanda de divisas y al mismo tiempo no tendrías un encarecimiento del crédito de tal magnitud y además, vamos a decirlo con todas las letras, el sistema financiero no es hoy la fuente de financiamiento de la producción. Esto no es así. Y francamente vos podrías tener crédito dirigido por vía pública a tasas más bajas para financiar líneas de reactivación que te interesen. Así que yo creo que política económica para no crear las condiciones que se están creando ahora, porque lo más grave del caso es que estamos de vuelta en la situación de finales del año pasado. O sea, en una situación en donde, entre las mínimas devaluaciones oficiales, entre el tipo de cambio financiero y la tasa de interés retrasada, estás incubando una nueva devaluación. Y esa nueva devaluación se da en un contexto muy particular, que es recesión ya definida, destrucción de 480.000 puestos de trabajo, 400.000 en este semestre, duplicación de las suspensiones, el impacto es mucho más complicado. Ahora, Kicillof sugirió el otro día, cada uno lo interpreta a su manera, entre los empresarios en Tecnópolis, que bueno, él quería llegar a enero, y en enero, de hecho uno habla con algunos economistas del oficialismo, dicen, bueno, en enero vamos a tratar de cerrar de alguna manera el juicio de Griesa, hacer algún tipo de acuerdo con una quita en el pago. Ahora, ¿alcanza eso? ¿O estos meses son meses en los cuales el ministro debiera dar alguna señal? Digamos, que si quiere arreglar, no se sabe cómo, en enero las cosas, las va a arreglar, porque el gobierno dice, tengo los dólares para no caer en default, de hecho ha puesto 11.000 millones de dólares en el presupuesto. La reserva está en 28.000 millones, podría llegar con 18.000 millones de dólares en diciembre del 2015, suponiendo algunas cuestiones adicionales, que se achica el déficit energético y otras cosas, pero la pregunta es, ¿se llega de esta manera a decir, aguanta el gobierno sin devaluar o anteriormente tiene que soltar el tipo de cambio oficial si se le abre mucho el paralelo? Primer problema es que Argentina tiene un problema de reservas. O sea, las reservas son bajas y como bien decís, hay pagos importantes el año que viene. El precio de la soja se ha desplomado, con lo cual va a haber muchas menos exportaciones el año que viene, con lo cual los problemas son más serios. Y yo te firmo que en estas circunstancias el número no va a ser 18.000 millones a fin del año que viene, va a ser bastante más bajo. Desde el punto de vista del efecto de la devaluación de enero, se puede discutir, yo creo que era inevitable hacerlo, se hizo mal, se hizo las apuradas, y la verdad es que si era necesaria en ese momento, es necesaria hoy, porque lo que se ganó en competitividad en enero
se lo comieron los precios. Cualquier inflación que tomes, hoy en día te muestra que ya estás básicamente donde estabas en enero, con lo cual las presiones hacia la devaluación están viniendo. Los productores empiezan a tener problemas de competitividad, hay que empezar a sembrar. ¿Para qué va a devaluar de nuevo el gobierno? ¿Para qué va a subir de nuevo el dólar oficial si en 2 meses sube el dólar oficial, los precios van detrás? ¿Para qué? Va a estar todo el tiempo con esa cuestión y es un círculo vicioso. Es un problema. Y en el camino, pierde cada vez más reputación. Pero si no devaluás también tenés un problema. Hay un dato básico, digo. No hay posibilidad de ordenar una estrategia económica si no hay un replanteo político, si no hay un marco político que garantice la transición. Y eso es lo que no aparece. Como no aparece esto, reordenar las variables económicas en este contexto es imposible. Y por lo tanto, lo que uno percibe en perspectiva es el mantenimiento de un cuadro de recesión y estancamiento. Que encima, si en ese contexto se devalúa, con el cuadro social existente, le estamos poniendo una bomba incendiaria a la situación social de la Argentina. Lo que pasa es que es un disparate. No devaluar hoy es un problema. O sea, suena muy razonable. Y devaluar es un problema. Las dos cosas son un problema. Bueno. Pero el problema es que pero digamos, el tema es, si yo no tengo reserva, decime de dónde la saco. ¿Cómo hago para que vuelva a haber reservas para poder pagar las importaciones? Porque la pregunta que me dice así. ¿Cómo hago? ¿De dónde saco? Las exportaciones no funcionan. Las exportaciones van a caer 7.000 millones de dólares el año que viene como mínimo, como resultado de la caída de los precios de la soja en Estados Unidos o en el mundo. Sumémosle al problema energético que si no empeora es porque hay recesión, porque ni bien empieza la actividad a repuntar, vamos a tener de vuelta un problema energético. Explícame vos cómo haces para que el exportador de la economía regional tenga un incentivo a producir más vino, a producir más uva, más olivo, para que la industria vuelva a exportar. ¿Cómo haces? Yo sé que es un problema, obviamente que no estamos atrapados. Bueno, el gobierno lo que hace hoy es lo siguiente. De otra manera. A mí me parece que Claudio, se pueden plantear líneas de crédito para resolver esos puntos, me parece que puede haber estímulos en términos internos y me parece que habría que trabajar el tema de la discusión de las divisas con aceiteras, sojeras, petroleras, mineras, que tienen saldos en divisas brutales, que multiplican por 3 los saldos en divisas del país y que tienen mecanismos de liquidación de exportaciones absolutamente favorables que le permiten dejar mucha divisa en el exterior y que ciertamente son divisas que precisamos. Hay que ir con algunas regulaciones sobre los actores que tienen divisas. A ver, más allá de eso, a no ser que este gobierno tenga poder político y no lo tiene ahora. Bueno, entonces vamos al otro. No lo tiene. Bueno, a no ser que tenga poder político, vos sabés que nadie te va a traer un dólar. Pongámonos de acuerdo en qué discutimos. Claudio, ¿qué discutimos? Bueno, lo que va a hacer el gobierno. Yo te dije, no. Discutimos economía, entonces digamos qué haría cada uno en un contexto que cada uno construiría. ¿Qué está haciendo el gobierno? Él construye una devaluación. Yo te digo, se puede construir otra cosa. Lo que estoy diciendo, yo te dije antes, acá no hay marco político que garantice la transición. Por lo tanto, la perspectiva que viene es mala. Es mala, lo que digo es peor todavía si se devalúa, porque no existe la devaluación programada, ordenada en este contexto. Lo que yo te digo es que hay experiencia de atraso cambiario. Argentina tuvo muchas veces atraso cambiario y cada vez, que es la situación en la que estamos hoy, y cada vez que tuvo atraso cambiario terminamos mal. Ahora, simplemente como diagnóstico, devaluar, la verdad que un gobierno que ya devaluó en enero, volver a devaluar ahora es lo mismo que nada, te dura 2 meses. ¿Cuánto dura? 2 meses. Vamos al revés. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cuánto está pagando el dólar a alguien que quiere importar? 13,70. Bueno, sí. ¿Cuánto dura pagar 13,70 con un dólar de 8,50? Sí. Por eso, el gobierno, está claro, para la importación, el gobierno ya devaluó. Para la importación está haciendo una devaluación encubierta, dice, no le vendo a nadie dólares a 8,40, por eso digo, han construido las condiciones de una nueva devaluación en un contexto social recesivo mucho peor. Con el agravante de que como no hay ningún marco político para una estrategia que incluya la devaluación en un acuerdo más general, no es cierto que devaluás y resolvés, devaluás y empeorás. Y tuviste 6 meses, te duró esta devaluación, 8 meses. Te la comía a los precios en 8 meses, en 6 meses, en 7 meses. Volvés a devaluar y te la comen en 3 o en 2. Es decir, ese es el problema que tiene el gobierno. Ahora, no devaluás, que yo creo que es la estrategia del gobierno, y le dejás un paquete hermoso al próximo. Hay que ver si llega. Hay que ver si llega a diciembre del 2015. Para que vengan los devaluacionistas que son Macri, Massa, Scioli o cualquiera de UNE.
Gracias a los dos por haber estado gracias. en Plan M. Vamos a hablar en un ratito, después de esta tanda muy cortita, un minuto, con Diego Bocio, las jubilaciones. ¿Qué pasa con la jubilación? ¿Están corriendo detrás de la inflación? ¿Qué pasa con la moratoria previsional? 500.000 jubilados más quiere empezar a pagar a partir del próximo año el gobierno. Bueno, ¿los jubilados le corren detrás de la inflación? ¿Mejoraron o empeoraron en el último año? Ya volvemos, no te vayas. Santa Fe, sinónimo de desarrollo de maquinaria agrícola de Argentina para el mundo. Aquí, como en todo el país, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Bien, seguimos en Plan M, ya estamos con Diego Bocio, el titular del ANSES. Gracias por venir. No, gracias a vos, Maxi. A ver, los jubilados están corriendo detrás de la inflación este año. Mira, yo lo que te digo es que ha habido un cambio muy profundo en el sistema de seguridad social desde el 2003 a la fecha que implicó una serie de reformas. Yo creo que la primera reforma fue haber incluido en el año 2005 más de 3.200.000 jubilados que no... La moratoria previsional. La primera moratoria previsional que ahora la estamos ampliando. La segunda fue haber aumentado más la mínima que el resto de las jubilaciones, que eso fue significativo y fue en un momento en donde la mínima estaba muy baja. Y después una ley de movilidad que siempre se discutió muy fuerte en el Congreso, pero que ha dado muy buenos resultados. Si uno analiza todo el proceso de la ley de movilidad, yo te dejo un informe para que después los pase, no pude pasártelo antes para compartirlo. De los 12 aumentos, excepto en 2 oportunidades, que fue en marzo del 2010 y en marzo del 2014, en el resto la movilidad fue superior a cualquier índice. De inflación. Índice de inflación, a cualquiera, el oficial, el no oficial, el más opositor o el menos opositor. Y desde el 2009 en adelante el incremento de las jubilaciones fue más que significativo, en términos reales estamos hablando. Con lo cual yo creo que hay una muy buena ley de movilidad que ha dado muy buenos resultados. Ahora bien, si vos me preguntás a Maxi, vos a mí, che, ¿querés que ganen más los jubilados? Sí, me encantaría. Ahora bien, también me encantaría que haya 4 millones más de trabajadores formalmente aportando todos los meses, cotizando. Bueno, eso es responsabilidad del gobierno también. No, no necesariamente. Parte sí, pero no necesariamente. Yo te puedo asegurar la cantidad. Es un tema legislativo, claramente, en donde se votó hace poco una ley que se está por reglamentar. Es un tema de inspección. La inspección estaba delegada en las provincias. Recién ahora hay un elemento de inspección a nivel nacional y fundamentalmente cultural. Está bien, pero en el agro, 12 años para cambiar la cultura de la ilegalidad. Se bajó del 55 al 33, se está cobrando más, pero es un tema desafío de agenda de los argentinos. En el agro el 52% de los trabajadores son informales.
Entonces, y eso no es una cuestión de que el agro no haya tenido oportunidades, que no ha tenido ingresos, recursos. ¿Y qué pasó? No, bueno, se ha hecho, hasta entonces? modificó la normativa, hizo un montón de cuestiones, pero evidentemente hay cuestiones que no se puede ir a todos los puntos de la Argentina. En definitiva, hay cuestiones culturales que vamos a tener que resolver y es una cuestión de mediano y largo plazo. A ver, volvamos al tema de los jubilados y la inflación. Ya esto lo hemos comentado varias veces, entre el 2002 y el 2006 hubo una mejora muy fuerte de las jubilaciones mínimas y de los que ganaban hasta 1.000 pesos. No de todas, más de la jubilación mínima. Bueno, los que ganaban 1.000 pesos o más se les congelaron los saberes. No, hubo aumentos, pero no tantos. Bueno, hubo 2 o 3 aumentos, sí. Bueno, a partir del 2006. No, pero en intermedio hubo aumentos, pero no importa. Bueno, estuvieron congelados, fueron los que aportaron ingresos para financiar a los que estaban por debajo de la pirámide. Todos coinciden en eso, de hecho tienen el caso Badar o el caso Elif y demás de la Corte Suprema que le dicen ustedes congelaron una porción de los jubilados, se calcula 1 millón de jubilados que tendrían que haberle pagado 88% retroactivo y no se lo pagaron. Con eso financiaron a los que estaban por debajo. Está bien, una decisión de política, estaba muy retrasada ya. Después incorporaron 2,5 millones la moratoria previsional, todos consideran que fue una buena medida, y viene en el 2008 la movilidad previsional, que estuvo siempre algunos puntos por arriba de la inflación. A veces muchos. En algunos casos como el 2011, justo el año electoral, 37% de aumento ese año, la inflación del 25% muy por arriba de los jubilados respecto a la inflación. Ahora, en el último año uno tiene la impresión de que justamente cuando la situación económica empeora, los jubilados ahora sí corren bien de atrás de la inflación. Yo creo que el último aumento del 17,21% fue un aumento muy bueno y que efectivamente viene a reparar la situación del primer aumento, que no fue tan bueno como si uno lo compara con índices de los más opositores. Me parece que la ley de movilidad funciona muy bien y tengo entendido que ha dado resultados, se puede ver que ha dado resultados en donde el haber del jubilado, mires como lo mires, en el 2003... ahora la mínima, la media, ha mejorado de manera significativa. Yo te dejo este informe para que lo veas, fue hecho con absoluta amplitud, tomando en cuenta otros índices, el índice más opositor, el más oficialista, lo que ustedes quieran, comparándolo con dólares, comparándolo incluso con una canasta de bienes que lo comparamos todos los meses. Pues se puede comprar más nafta, más diario, más taxi, más helado, también algunas cosas menos banana. Yo lo que te quiero decir no, porque pongamos una referencia, nadie puede negar, aparte hay un dato que es contundente. Muchas de esas cosas que vos me estás contando, en el 2001 hoy los jubilados no acceden, ni taxi, ni helado, ni zanahoria, papa, cebolla, jabón, shampoo, yerba, azúcar, leche, té, pan. Si querés mirarlo, hay 38 productos, era lo que nosotros veníamos siguiendo desde el año 2003. Lo que te quiero decir, no quiero entrar en una discusión de índices, de no índices, lo que sí, hay un dato que es contundente. En el año 2003, los argentinos destinamos 4 puntos del PBI a jubilaciones y pensiones. Hoy destinamos 8 puntos del PBI. Es decir, hacemos todos los argentinos un esfuerzo, el doble de esfuerzo para nuestras jubilaciones y pensiones, con un PBI naturalmente mucho más grande. Si no me dicen dólares, si lo medís como quieras. Ahora bien, vos me preguntás a mí, ¿querés que unos jubilados ganen más? Sí, pero también te tengo que decir, hay que ser responsables, hay que pagar todos los meses 6 millones de jubilaciones, hay que ser criterioso. Se ordenaron las prioridades hoy es incorporar 500.000 nuevos jubilados, con una ley que la votaron todos los senadores, casi todos los diputados, excepto 4 diputados que nos abstuvieron, no fueron a la votación, no sabemos por qué, pero hubo consenso. Ahora hablamos de la moratoria previsional, de esta reapertura de la moratoria previsional. Para cerrar el tema del poder de compra de los jubilados. En la ciudad de Buenos Aires, el índice de precios al consumidor de la Dirección de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, organismo oficial de la ciudad, da 40% interanual de inflación. Agosto de este año, agosto del año pasado. Los jubilados estuvieron bien por debajo de ese 40%. El incremento anualizado del 17,21% da 37%. La ciudad de Buenos Aires tiene características particulares. En esa canasta, no sé si la canasta de los jubilados o el índice general, incorporan cosas que no ocurren en el universo de los jubilados. Nosotros tenemos una ley que ha funcionado bien, que la respetamos y que te vuelvo a repetir. De los 12 aumentos, excepto en 2, comparándolo con índices que también hay que ver su veracidad, su capacidad técnica, su rigurosidad técnica, en el resto han funcionado de manera mucho mejor que cualquier índice. Entonces me parece que no denostemos una ley que funciona, no denostemos un sistema que funciona, que da previsibilidad y sustentabilidad del sistema. ¿Qué pasa con los juicios, no? Juicios que, insisto, parten de algo que determinó la Corte Suprema de Justicia, que dijo, esto es ilegal, deben repararlo. La Corte dijo, acá hubo un grupo de jubilados que se le congeló 4 años los saberes,
Los únicos que hoy tienen ese derecho son los que iniciaron juicio, pero había alrededor de 1 millón que podían iniciar juicio, muchos no iniciaron. Bueno, ¿se está regularizando esa situación? Mirá. Porque pasa en la Argentina de que solo va a poder recibir ese mismo derecho, que es 88% de aumento, retroactivo y demás, el que hace juicio. Para el resto no, porque la Corte Suprema de Justicia no se anima a decirle al gobierno, páguele a todos por igual todos los que tienen ese mismo derecho. Vamos por parte. Estamos pagando juicios como nunca. Sí. Sergio Massa pagaba 15.000 juicios por mes. Usted sabe que el periodo 2002-2006, ¿quién era director ejecutivo de ANSES? Sí, Massa. Massa, que fue efectivamente que sugirió este tipo de políticas, las cuales yo comparto porque había una prioridad aumentar más la mínima que el resto de la jubilación. Pero nos hacemos cargo. Estamos pagando juicios como nunca. Hoy estamos pagando 45.000 juicios por año. Massa pagaba 15.000 por año, nosotros 45.000. Triplicamos el número de juicios. Cuando uno mira los juicios, yo recién escuchaba a quien era secretario de Finanzas, pareciera que no hubiesen estado en la Argentina. El 90% de los juicios tienen componentes de no actualización durante los años 90. De la ley Cavallo. Sánchez, 91-94. Yo te iba a 6º, 7º grado. Está bien, vos me decís la continuidad jurídica del Estado. Lo estamos cumpliendo. Estamos pagando como nunca. Estamos pagando como nunca y de manera transparente. Mientras entre el 2001 y 2006, o 2003 y 2006, se pagaban a dedo, hoy se pagan de manera transparente por un sistema que ordena. Primero se priorizan los que tienen más de 80 años, después se priorizan los de mayor edad, después se priorizan aquellos que menos ganan, los que tienen la sentencia más antigua. No es a voluntad de ningún funcionario. Y estamos pagando como nunca, retroactivos, en efectivo, actualizando el haber, y te digo la verdad, cada vez tenemos menos expedientes trabajables para hacer frente a la justicia. Eso no significa que a mí, si vos me preguntás, che, ¿quisieras tener juicio? No, pero el sistema estaba absolutamente quebrado. Veamos de dónde viene el sistema jubilatorio. Quebrado, pagando con LECOP, sin jubilados. No, está bien, pero hay muchos juicios que se generaron también en este periodo 2002-2006, pero bueno. Está bien, pero nos estamos haciendo cargo y no se apelan. Es decir, la mayoría de los juicios no tienen que ver, el 10% de los juicios tienen que ver con Badaro Puro. La mayoría de los juicios tienen que ver con un sistema de mala liquidación durante los 90. A ver, ¿cómo funciona la nueva moratoria previsional? Se extiende del año 93 al 2003 la posibilidad de regularizar los aportes no realizados en esa década, justo la década del 90. La de mayor nivel de desempleo. De mayor nivel de trabajo en negro, ¿no? Y desempleo también. El pico máximo de desempleo, ¿cuándo fue? En el año 2001-2002. ¿Qué es lo que ocurre? En la Argentina, alto desempleo, alta informalidad, las familias cuando van a los señores, cuando van a la edad de jubilarse, no tienen la edad, pero no tienen los 30 años de aporte. Lo que hace la ley básicamente es expandir la cantidad de años que se pueden regularizar con una moratoria. ¿Qué es una moratoria? Se calculan los años que se deben, a ese cálculo de haber se hace un descuento, básicamente de intereses, y se financia 60 cuotas. Se paga la primera cobran cuota, la mínima menos la cuota que pagan de moratoria. Sí, hay que ver, porque en promedio esas 500.000 personas que están en condiciones de jubilarse tienen 7, 8 años de aporte. En algún momento de su vida aportaron. No es que no trabajaron. Alguien que llega a los 60 años, la mujer, o el 65 los hombres, o formó una familia y trabajó mucho y fue una ama de casa, o fue un señor que trabajó y evidentemente o no le hacían los aportes, o en algún momento, en promedio tienen entre 8 y 10 años de aporte, con lo cual tienen que aportar los 20 años restantes. Se calcula una deuda, se paga la primera cuota y automáticamente se jubila. ¿Estos 500.000 creen que se van a poder jubilar en el transcurso de cuánto? ¿Este año y medio? Yo creo que antes, mucho antes. Ya hay más de 150.000 turnos otorgados. ¿Y cuántos hay por moratoria previsional actualmente? Hay 2.700.000 jubilados. Ahí se jubilaron 3.200.000, hoy quedan 2.700.000 jubilados en el sistema de moratoria. El 44% de los jubilados son por moratoria. Eso también es una medida de carácter económico, pero también me parece que es una medida que viene a reparar una herida enorme en la Argentina, donde había miles y miles de argentinos que no se podían jubilar, millones, ¿no? Son políticas que no están cuestionadas del kirchnerismo, con la asignación por hijo, la moratoria previsional y demás no son... Tuvo alto consenso político. Y todas las fuerzas políticas dicen que lo van a mantener. Diego Lleno, una última para vos, ¿no? Sí, usted dijo hace poco que va a llevar mucho tiempo subsanar el sistema jubilatorio, porque viene de este periodo que usted dice. Pero el defensor de la tercera edad, Semino, que lo debe haber escuchado varias veces, dice que eso se debe a dos leyes de Cavallo, de Menem y Cavallo, que todavía están vigentes, que el kirchnerismo nunca las derogó. Eso es así, lo piensa hacer el gobierno, digo las leyes, ¿no? 24.241, 24.463, que dice... El cálculo del haber, ¿cómo se calcula el haber? La base del sistema jubilatorio. Yo no creo que ese sea el problema del sistema jubilatorio. El problema del sistema jubilatorio es que había una Argentina que estaba quebrada, que no generaba empleo, que nadie aportaba, que los argentinos no se podían jubilar. Las leyes en el sistema jubilatorio es sostenible, primer punto.
Nosotros no tenemos un problema de vejez como tiene Europa. Hoy, si vos me decís cuál es el problema que tiene el sistema de seguridad social en la Argentina, en el futuro, en los próximos 10 años, es el trabajo informal. Argentina no tiene ni un problema ni de vejez, ni un problema de sustentabilidad del sistema. ¿Cuántos aportantes hay por cada jubilado? Hay 10 millones de aportantes y 6 millones de jubilados, 1,5. Nosotros deberíamos tener 14 millones de aportantes. Y esa es una decisión que tenemos que tomar todos los argentinos. Y no dejes de sostener la cuestión cultural, porque está claro, en la Argentina hay, y te puedo asegurar, en los sectores no solo de bajos ingresos, fundamentalmente de altos Ahora, ingresos. vos y hablando de la ley Cavallo, del método de cálculo para la jubilación, eso servía para la convertibilidad cuando había alto desempleo y más, pero no había inflación. Porque vos no podés tomar el cálculo de un haber inicial los 10 años anteriores cuando tenés la inflación que tenés en la Argentina. Pero si la haber inicial, pero hay un desconocimiento absoluto. Dice que mata la movilidad, Celino, ¿no? Que mata la movilidad, esas dos leyes y el sistema. No, pero bueno, hay un desconocimiento absoluto de cómo se calcula el haber jubilatorio. Cuando vos calculás el haber jubilatorio, suponete, vos laburás 30 años, ¿no? Los últimos 10 son del cálculo. Se actualiza por movilidad. Y la movilidad ha dado muy buenos resultados. ¿Saben cuánto es por mes? Se jubilan unos 20, ¿entendés? Vos tenés 120 haberes. ¿Cómo se actualizan? Por movilidad jubilatoria. Los haberes, lo de los 120. Para calcular el haber inicial, con lo cual es inconsistente por donde lo diga. ¿Saben cuánto es el haber jubilatorio de los 3.500? Esto es a partir del año 2008. Pero ya antes se toman los haberes que del 2006, supongamos, una persona que se jubila del 2004 en adelante, se toman en cuenta todos los aumentos que se dieron del 2004 hasta el 2014, que han sido muy buenos. Déjame darte un dato preciso, por la inflación, déjame darte un dato ya la tenés en la para ver movilidad, el desconocimiento y la improvisación de determinadas personas que supuestamente conocían del tema. Y la verdad tengo absoluto respeto por Semino. Se jubilan más o menos unos 4.000, 5.000 jubilados, depende del mes, en relación de dependencia. Que significa personas que trabajaron 30 años o más en relación de dependencia. ¿Sabés cuánto es el haber medio de esas personas que se jubilan el último mes? 8.700 pesos. ¿Sabés cuánto es el haber medio de aporte al ANSES de los trabajadores? De 1.700, es casi el 77%. Con lo cual, la ley funciona. La ley de movilidad viene a reparar un montón de cuestiones. Si vos me decís cuál es la prioridad futuro, básicamente es el trabajo informal. Después el sistema tiene ahorro. Está bien, disculpa. La seguimos, cuando seguimos en otro momento. Simplemente, ¿Scioli es el candidato del oficialismo? No, falta muchísimo. Mirá, tenemos que jubilar 500.000 argentinos. Hoy arrancaron 470 casas de Procrear por 120 millones de pesos. Estamos haciendo desarrollo urbanístico. Lo convocamos otro día. Hay otras incluso, prioridades. Lo convocamos otro día, incluso, si quiere, con Semino a discutir estos temas. Que usted dice que Semino no tiene conocimiento o que desconoce estas cosas. Vengamos con 10 ejemplos concretos. No, tomamos un buen tiempo y discutimos el tema jubilado, que tiene mucho interés entre nuestros televidentes, con Semino, que es el defensor de la ley de movilidad jubilatoria viene a resolver estructuralmente muchos problemas en Argentina, entre ellos los juicios. Bocio, gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos volando a una tanda, ya está llegando Alfredo Leuco al aire de Canal 26, tanda, y nos despedimos, no te vayas.